Tuvimos a bien a invitar a nuestro hermano José Márquez de Tijuana, verá, viene con su familia, bienvenidos, verá que se sientan acá en familia con nosotros. Ahora va a dar él la intervención de la predicación de la palabra de Dios. Hermano, su tiempo. Muy buenos días, hermanos. Primeramente, damos gracias a Dios por la vida y la salud que nos presta a cada uno de nosotros. Ya lo decían nuestros hermanos en momentos. El agradecer a Dios el poder abrir nuestros ojos y realizar nuestras actividades, no solamente con la vida, sino con la salud y la energía de poder nosotros realizar las actividades. Y en este día, primera semana, Dios ha puesto en nuestro corazón el venir a este lugar para darle ese lugar que tiene Dios. Primera de la semana, primera actividad es darle gracias a Dios por esta bendición que tenemos. Gracias también a nuestro hermano Cerón por la invitación que me hizo. Es muy agradable poder participar con ustedes y platicar acerca de las cosas de Dios. También agradecerles a ustedes, hermanos, a todos ustedes, por estar en esta ciudad, en la ciudad de Osnar. Es una bendición que ustedes dan a la comunidad, que está una iglesia de la sana doctrina. Y para aquellos que de repente andamos viajando, es muy bonito llegar a una ciudad y que existe una congregación de la iglesia de Cristo. Y eso nos da a nosotros una comodidad de poder llegar y reunirnos fácilmente. Hay lugares en que hermanos viajan por cualquier razón y no hay donde reunirse. A veces tienen que hacer un servicio familiar porque no quieren dejar pasar ese día, primer día de la semana. Mas, sin embargo, ustedes, hermanos, con su asistencia y su existencia en este lugar, pues nos dan la oportunidad a todos nosotros de poder alabar el nombre de nuestro Dios. Hermano, iniciaremos con una pregunta en nuestro tema. Una pregunta sencilla para cada uno de nosotros. Si tuviéramos la oportunidad de escoger en qué época de la historia nacer, ¿cuál hubiera usted escogido? Algunos conocemos un poquito de historia, quizás algunos no conocen mucha, pero déjeme darle algunas opciones. ¿Le hubiera a usted gustado vivir en la época del Antiguo Testamento? Quizás sí, quizás no. ¿Le hubiera gustado nacer en la época de la iglesia en los primeros 3 siglos? Quizás sí. Que un hermano dijo, no, 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 muy duro, muy duro. Sí, porque fueron las épocas más difíciles de la iglesia por las persecuciones. ¿Le hubiera gustado a usted vivir en la época de la Edad Media, donde sobresalió principalmente la Santa Inquisición? Todo el mundo decía que adoraba a Dios, a Cristo, pero en tiempos difíciles precisamente por esta organización, la Santa Inquisición. O quizás le hubiera gustado nacer en la época del Iluminismo, cuando Lutero, después de la Reforma, se salen, se liberan de la Iglesia Católica, crean su propia religión y hay libertad para hacer tantas religiones. ¿O le hubiera gustado a usted nacer en la época de la Revolución? Revolución Mexicana, Revolución Inglesa, Revolución de Estados Unidos, Revolución Civil. Yo, personalmente, doy gracias a Dios, pero muchas gracias a Dios, porque me dio la bendición de nacer en estos tiempos. La bendición de estar en un país donde hay libertad de credo, libertad civil, podríamos llamarle de alguna manera. Y esta bendición que tenemos es algo, hermanos, yo en lo personal le agradezco mucho a Dios porque nací, creo que en el mejor momento. Hermanos, y esto, pues de alguna manera podríamos decir nosotros que es cuestión de suerte, que es cuestión de suerte. Pero déjeme decirle, hermanos, que no. Dios tiene el control y en sus manos los tiempos y Él los pone de acuerdo a su voluntad. Y es precisamente el tema de esta hora, hermanos, que quiero que platiquemos un poquito. Nuestro tema de esta hora se llama un plan divino para el bautismo. A veces nosotros miramos el bautismo como algo muy natural, como algo ya como la conclusión de una serie de pasos, pero no, hermano, déjeme decirle que no. Hoy veremos en esta hora que el momento en que estamos viviendo nosotros, en esta época en donde usted puede oír la palabra de Dios, puede creer, puede arrepentirse, puede confesar el nombre de Cristo y decide bautizarse, esto es la conclusión de un plan de Dios que tuvo para la humanidad. Y somos bendecidos al tener esta oportunidad de tener este gran regalo
que es el bautismo que Dios nos da a nosotros. Mire, mi propósito de esta hora en este tema es mostrar, hermanos, que cuando el hombre pecó, allá en el huerto del Edén, todos conocemos la historia por allá, Dios se apartó del hombre, porque Dios no convive con el pecado. Dios se apartó y lo apartó, lo alejó de él, lo sacó del huerto, porque Dios no convive, vuelvo a repetir, con la desobediencia. Pero más sin embargo, desde ese momento en que lo apartó, Dios hizo un plan, y un plan para empezar a que el hombre se volviera a reconciliar con Dios, para que su creación única, en la cual Dios lo crió con sus manos. Porque recuerden que todo lo demás creaciones Dios dijo, sea la luz, fue la luz, sean los animales, fueron los animales. Pero con el hombre tuvo la delicadeza de él formarlo con sus manos, de una manera metafórica, del polvo de la tierra y darnos un soplo de vida. Pero cuando el hombre peca y se aparta, Dios quiere ese precioso creación que ha hecho de vuelta con él. Y empieza a crear un plan para regresarlo a su presencia. Es donde nace ahí en Génesis 3:15 lo que muchos conocen como la profecía madre. Y es donde ya establece que habría de venir en un futuro alguien que habría de golpear a Satanás en la cabeza y por más que hiciera Satanás solamente le iba a herir en el calcañar, puede decir arribita del tobillo. Pero el plan de Dios era reconciliar al hombre con él. Es por eso que Dios utiliza el plan de toda una formación completa desde aquel hombre de Abraham, desde aquel pueblo de Israel, que lo hace crecer en Egipto, lo lleva por él. Todo eso hasta llegar a los tiempos de Jesús, para que Jesús nos diga, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Abrió una puerta para nosotros. Es por eso que el bautismo, hermanos, es un plan de Dios de su mente. No es un plan divino que a alguien se le ocurrió, algún personaje, como a veces, como nuestro hermano comentaba acerca de los hombres que sacan ideas de su mente para crear nuevas técnicas o nuevos métodos para acercarse a Dios. No, no, no. El bautismo no es una creación del hombre, ni siquiera es una creación mixta. Es 100% el plan divino de Dios, único, para que el hombre pudiera reconciliarse con Dios. Es un plan que lo hizo a través de todo este tiempo, trayendo a nosotros muchos ejemplos a través de la historia para que fuéramos entendiendo. Mire, los judíos, antes de entrar al templo, se sumergían como en un tipo de pila, así, iban bajando, descendiendo, y luego ya salían hacia el otro lado, ya purificados. Es la purificación para entrar al templo. Y eso era sombra de lo que sería el bautismo. El bautismo que hoy todos conocemos, que para la gente que no sabe de la simbología de todo esto, pues no es más que un remojón. Y lo puede ser un remojón si usted ha sido bautizado sin creer en Jesucristo. Puede ser un remojón para usted si usted no ha oído la palabra de Dios, pero en el sentido de entender qué es lo que quiere Dios de usted. Agarrar la escritura y decir, a mí me interesa mi vida espiritual. Esto es para los que creemos que después de la muerte hay una vida. Para los hombres que no creen que después de la muerte exista vida, pues para ellos piensan que van a morir. Pero, oh, sorpresa. Bueno, para nosotros que creemos eso, oímos, creemos y actuamos. Y en el conocimiento que tenemos de la palabra de Dios, nos damos cuenta que estamos equivocados en nuestras propias opiniones. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, si yo le preguntara a usted cuántas decisiones erróneas tomó en su vida y actitudes erróneas, se arrepentiría? Yo cuando era joven, yo me creía el más inteligente. Y que no, mi papá ya está viejito y mi mamá ya está viejita. No saben, yo soy el inteligente, yo soy la energía, yo soy el pueblo. Y ya después dije un día, ay, mi papá tenía razón en esto. Como por ejemplo una frase tan sencilla, más para que vean, para que podamos comunicarnos un poquito más en esto, en que a veces uno dice que tiene la razón. Le dije, papá, y agarra mi trabajo, mi primer trabajo ya permanente. Y me dijo mi papá, oh, muy bien. Pues de aquí hasta que te mueras. O sea, que iba a trabajar toda la vida. Yo me le quedé viendo, y sí, es cierto, toda la vida del hombre es de trabajo. En este país hay un plan de retiro, pero me imagino que en algunas partes, como en México, en El Salvador, el hombre trabaja en el campo hasta que se muere, porque esa es su vida. No hay plan de retiro, no hay nada. Pues bien,
También en las cosas de Dios a veces nosotros pensamos que teníamos la razón. No, es que es por este lado, es que es por allá. Pero un día entendimos a través de la Biblia que estábamos equivocados y que estábamos viviendo en nuestros errores. Y entendimos el plan de Dios que tiene para con nosotros. Oír, creer, arrepentirse del camino que estaba uno tomando y tomar una dirección diferente hacia Dios. Y confesar el nombre de Cristo delante del hombre o de la gente para que Él confesara nuestro nombre delante de sus ángeles. Y entonces sí, llegamos al plan de salvación del bautismo. Pues bien, hermanos, este bautismo que tiene toda esta serie de condiciones que tenemos que cumplir, es un plan que llegó a nosotros no por casualidad. Nacimos en el siglo XXI o el siglo XX y está la época del bautismo, pues hay que bautizarnos. No, hermanos, Dios puso todas las cosas en sus tiempos. Mire, vamos a ver algunas citas para ir basándonos en lo que la palabra de Dios nos revela a nosotros. Y que quiero que con este momento o en este pequeño mensaje, usted siente y reconozca lo bendecido que somos de haber entrado en el plan de Dios, ese plan que Dios hizo desde el principio, desde el momento en que el hombre fue lanzado hasta nuestros días. Un plan que a veces nosotros no lo entendíamos cuando ciertos acontecimientos históricos que pasaron y no lo entendemos. Hasta años más adelante nos damos cuenta por qué aconteció aquello. ¿Por qué Dios dejó que los israelitas murieran en esos 40 años en el desierto? Y bueno, y tantas otras cosas. Miren, ahí en Gálatas, en el capítulo 4, el versículo, vamos a leer desde el 4, Gálatas 4 al 7, nos dice de esta manera. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Veamos la primera parte de esta lectura. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. ¿Cuál es el cumplimiento del tiempo? Jesús no nació en la época del Imperio Romano por casualidad. Jesús nació exactamente en el tiempo en que Dios tenía todo en su mente planeado, programado, para que en ese tiempo naciera el Cristo, el Hijo de Dios. El haber nacido Cristo en la época del Imperio Romano ya estaba profetizado en Daniel, que al rato vamos a ver un poquito en cuanto a eso, pero ya estaba profetizado allá. Entonces, que Cristo naciera en la época del Imperio Romano fue exactamente lo que Cristo, o sea, primero un imperio que daba libertad de creencia. Jesús anduvo predicando con libertad. ¿O alguna vez escucharon ustedes en la Biblia o han leído en la Biblia en que el pueblo romano, los soldados llegaran con Jesús y le dijeran, ¿qué estás predicando? ¿De qué estás hablando? No, había libertad de creencias. El romano no le preocupaba la religión de los pueblos. Él llegaba y conquistaba a X o a Y pueblo y le daba libertad. ¿En quién crees tú? ¿En el sol, en la luna? Haz lo que quieras. A mí, págame el impuesto. Eso es. Claro, esto se complicó un poquito cuando ya el cristianismo avanzó y se confundieron los judíos, entre los judíos todo esto, y luego vinieron algunos emperadores que pusieron estatuas grandes pidiendo que el pueblo le adorara. Sería una cuestión de ver las clases de los Césares, en los cuales ellos que deseaban que le adoraban y los judíos y los cristianos no adoraban ninguna imagen, solamente a Dios. Por eso fue la persecución grande contra los judíos y contra los cristianos. Pero en el tiempo de Jesús, en ese año en que él está, no había esta orden. Por eso él predicó con toda libertad. Un evangelio que posteriormente vemos nosotros que cuando ya está establecido por medio de la iglesia, se expande fácilmente por todo el mundo, porque eran los tiempos exactamente del cumplimiento del tiempo, el momento en que Cristo tenía que haber nacido. De ahí viene el apóstol Pablo, y ustedes saben que el apóstol Pablo anduvo por muchos lugares y traía una credencial muy importante. Cuando de repente por ahí lo acusaban de alboroto o algo, él nomás sacaba su charola, ciudadano romano, así como las policías en México, ¿no? Sacaban la charola judicial o alguna así, o no, pues mis respetos. El apóstol Pablo nomás sacaba su ciudadano romano. No, pues déjenlo, no, perdón, váyase, etcétera. Eran los tiempos exactamente que Dios había puesto. En ese tiempo que Cristo nace,
y da su mensaje, todo el mundo lo escucha. Y hablando acerca del bautismo, que estamos hablando, por cuanto sois hijos de Dios, dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu, Espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y para corroborar esto, hermano, podríamos ver nosotros por allá en Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la inspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Entonces, hablando aquí del bautismo que ahora nos salva, claro que es un bautismo que es el cerrar ya todo el proceso de haber creído en Jesucristo y de haber aceptado su voluntad. Dios, en su plan divino, todo lo puso como un reloj. Así como cuando decimos acerca de la creación de la tierra. Algunos dicen que la tierra surgió de la nada, del mentado Big Bang, la gran explosión. Y muchos teólogos les han dicho, pues, esto es imposible. De la confusión no puede surgir nada ordenado. Si es como si dijeran, si hay una explosión en una imprenta, como resultado salga de esa explosión, salga una enciclopedia. Igual, si hay una explosión en el universo y sale todo ordenado como lo tenemos nosotros, la precisión de los planetas, la precisión de la luna, de las mareas y todo lo que conocemos, hermanos, para poder existir y que haya vida en la tierra, eso no es posible que sea de más de un accidente. Tuvo que haber una mano, tuvo que haber un creador, tuvo que haber un organizador. Como ese reloj que traían antes nuestros antiguos, esos relojes suizos, precisos y de mucha excelente maquinaria, no se hizo solo. Tuvo que haber un hombre que lo hizo pieza por pieza para que ese reloj, algunos que todavía utilizan el reloj, ahora el celular nos ganó, ¿verdad? Ya ni reloj usamos, para que ese reloj estuviera ahí. Entonces, Dios, hermanos, todo lo hizo perfectamente. Quiero apoyar más este pensamiento acerca de que cómo es que Cristo nació exactamente en el Imperio Romano, pero no por casualidad, sino por el plan de Dios. Ahí en Efesios capítulo 1 y el versículo 9 y 10. Ya ven, la máquina nos gana, ya me ganó aquí la máquina. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Se había propuesto en tiempo pasado, lo había planeado, de reunir todas las cosas en Cristo. El mundo religioso, el mundo político, el corazón de las personas, todo estaba plenamente en su etapa y perfecta para que Cristo naciera. ¿Qué hubiera pasado si Cristo hubiese nacido en otra época? Vamos a suponer que Cristo hubiese nacido en la época cuando los judíos venían del exilio de Babilonia hacia Jerusalén. Y hubiera dicho, yo soy el Mesías. Probablemente lo hubieran aceptado con toda alegría porque estaban deseosos de escuchar la palabra de Dios, ya que ellos habían abandonado a Dios, se habían apartado de Él, habían sufrido las consecuencias y ahora el rey Ciro les daba la oportunidad que regresaran a sus tierras, a volver a restablecerse, a reconstruir su ciudad, a reconstruir su templo. Y aparece Cristo en ese momento, lo hubieran recibido con los brazos abiertos. Pues qué bueno, ¿verdad? Diríamos nosotros. Pero no lo hubieran matado. No hubiera hecho un sacrificio por nosotros. Pero es a través precisamente del mundo religioso que está en los tiempos de Jesús, el Imperio Romano, donde aquellos que eran enemigos, entre ellos como los saduceos, los fariseos, los escribas, los expertos de la ley, doctores de la ley, que tenían sus diferencias y no se miraban. Cuando ven a Cristo Jesús, ahora sí que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y se unen todos. E inclusive hay una parte en las Escrituras donde viene uno y le pregunta algo y dice, viene uno de los fariseos y le pregunta esto.
No pudo con Jesús. Viene uno de los saduceos y le pregunta esto, y tampoco puede. Viene uno de los escribas y le pregunta esto. Y usted se va a dar cuenta que cada uno de estas religiones trataron de avergonzar a nuestro Señor Jesucristo. Pero a cada una de esas preguntas, Jesús, por su sabiduría, les respondió. Y vamos a utilizar la palabra, les mostró su error, para no decir la palabra, los humilló. Pero sí, los humilló. ¿Qué hacen ellos? Hay que matarlo. Y entre ellos, en los tiempos, entre Jesús, había un hombre que le tenía amor al dinero. Tenía que haber un hombre así que le tenía ese amor al dinero como era Judas. Un hombre que dice los mismos escritos que sustraía de la bolsa porque él guardaba el dinero. En su corazón había esta noticia. Por eso cuando los judíos y estas religiones dicen, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a atraparle. Pero ¿cómo lo hacemos? Hay un hombre ahí que le interesa el dinero y dice que va Judas y le dice él, ¿cuánto me dan por entregarle al Señor? Póngale precio. 30 monedas de plata. Hecho. Tal día, tal hora, yo lo voy a edificar con un beso. Él es. Y esos tiempos, hermanos, todo Dios lo programó. Todo Dios lo hizo. Nada. Hay una frase, a veces decimos, dice la Biblia, pero no. Hay una frase en el mundo que dice, la hoja del árbol no cae sin la voluntad de Dios. Y todo esto que pasa aquí, hermanos, es lo que tuvo que pasar para que llegara a Cristo. Y Cristo, al decir, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nos enseña el camino al Padre, es decir, y nadie viene al Padre si no es por mí. No es que fuera algo casual, es que Dios ya lo había programado, lo había planeado para que en un momento dado nos diera esta puerta que hoy tenemos. Es a través de Jesucristo, como Él nos dice que recibamos nosotros el bautismo, como lo podemos hacer. Nuestro hermano estaba hablando hace un momento acerca del bautismo. Hay infinidad de bautismos que la gente ha creado, que por rocío, por rociamiento, que solamente acepta a Cristo Jesús y pone su mano en la Biblia y hace una oración y ya eres salvo, y no sé cuántas otras más. Pero el plan de Dios es uno. Y es el que tenemos que estamos viendo aquí y que estamos respetando y que estamos observando porque no es un plan cualquiera. Es la atención, hermanos, que tenemos que tenerle a algo que Dios hizo para ti y para mí. Si tú en esta hora no estás valorando el sacrificio de Cristo y no valoras el momento del bautismo que tuviste al ser sumergido en las aguas y representar la muerte del viejo hombre, la resurrección a una nueva vida y para ser llamados hijos de Dios, si no lo valoras, estás menospreciando la voluntad de Dios. Estás tomando por muy a la ligera un plan divino y no le estás dando el valor que merece. ¿Qué sentiría usted, amigo, hermano, si usted hace una comida muy rica para su hijo, su hija, para alguien muy especial? Unas hermanas, vamos a ver con las hermanas, una comida bien rica. Y ya llegó, vamos a ver, mi mamá hizo una comida bien rica y ya pues llega uno y, qué rica la comida. Y le dice, pero acabo de comer. Al rato como. Que por cierto, a los casados, no coman en la casa de su mamá, porque luego con su esposa les va a decir, ¿ya comiste? Sí, con mi mamá. Ay. Aquel esfuerzo que hizo mi mamá por ese platillo, digo, ya comí y ya no lo valoro, es una ofensa. Si usted no entiende el plan que Dios hizo por tantos siglos para que llegara el momento en que se diga, ¿quieres reconciliarte con Dios? Acepta a Jesucristo como tu Salvador, porque has oído, has creído, te has arrepentido, has confesado el nombre de Cristo, entonces el bautismo está en este momento listo para ti. El bautismo, hermanos, es lo que cada uno de nosotros recibimos a través de ese enviado que Cristo hizo al mundo, que fue a través de sus discípulos, que es la iglesia. Nuestro hermano hablaba acerca de la iglesia verdadera. Es la iglesia verdadera la que viene a darnos a nosotros el verdadero bautismo, el bautismo doctrinal, el que está en sus escrituras. Y es el bautismo el que nos lleva a nosotros a estar en la presencia de Dios, hermanos. Hay muchas partes en la palabra de Dios donde encontramos cómo es que la iglesia fue un
preparada y profetizada. Allá en Daniel, en el capítulo 2, versículo 31 y 35, habla de la gran estatua. Una gran estatua, una gran imagen que tuvo ahí aquel rey, y le pide a alguien que se lo explique, y viene Daniel y lo explica, diciendo pues que la cabeza era de oro, el pecho de plata, el torso de bronce y las piernas pues de hierro y barro. Y cada uno de estos pues son los reinos que había de surgir durante la época histórica. Y en la época histórica pues nace ahí nosotros vemos, pero el que quiero que veamos más importante es en ese mismo capítulo, pero el versículo 44, hermanos. En el versículo 44 nos dice, y en los días de estos reyes, o sea, de los reinos que habían pasado, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Está profetizado, hermanos, aproximadamente 500, 400 años antes de Cristo. Dice que jamás será destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Hablando acerca de aquella gran roca que fue tomada no por mano humana, sino que había de bajar y deslizar y tumbar esta gran imagen que era los reinos de aquel entonces. Y este reino es la iglesia. Han pasado cerca de 2000 años y la iglesia de Dios permanece. La iglesia, el reino de Dios sigue estando vigente. No ha sido quitada como lo fueron los romanos. Los romanos duraron mucho tiempo, aún con sus divisiones que tuvieron por ahí entre los bizantinos y luego posteriormente los otros romanos, etcétera, Constantinopla y Roma. No duraron más de 1000 años. 1000 años, que es bastante. Más el Imperio Otomano también duró casi los 1000 años también. Pero se fueron. Y la iglesia del Señor, desde que fue establecida en el año 33, sigue hasta nuestros días. Y Jesucristo nos dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es por eso que nosotros estamos en nuestros días. ¿Y saben qué? El reino de Dios no va a terminar. Porque después que venga Cristo, seremos llevados a las alturas y estaremos con Él reinando. Y el reino será un reino eterno. Este es precisamente, pero Él permanecerá para siempre. Esto, hermano, entonces es lo que es el bautismo que Dios ha hecho para con nosotros. Quiero leer una cita, unas últimas citas para que veamos este punto. Entonces ya entendemos, hermanos, que el bautismo no llegó por casualidad, que la iglesia no llegó por casualidad, que hay un plan divino que ya nos dice Gálatas y nos habla Efesios. Pero por ahí en Lucas, hermanos, a veces nosotros podríamos estar en esta situación. Estoy hablando a nuestros amigos oyentes o aún mismo a los mismos cristianos. En Lucas capítulo 7, capítulo 7, versículo 14. Se me olvida que aquí es, Lucas capítulo 7, versículo 30. Versículo 30. Rápido, hermano. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismo, no siendo bautizados por Juan. Juan llegó en aquel entonces como una de las preetapas de la venida de Cristo y del bautismo de Cristo, preparando al pueblo para la venida del reino de Dios. Es decir, que la gente volteara de su condición, que estaba en pecado, y se arrepintiera de sus pecados. Y viene Juan diciendo, arrepiéntanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Es decir, la iglesia. Es el tiempo en que ya va a venir el Mesías. Ustedes conocen la historia. Pues en este tiempo, cuando llegó este mensaje y que mucha gente de buen corazón y deseando buscar a Dios, se bautizaron. Pero dice, más los fariseos y los intérpretes de la ley. Y yo quisiera agregar aquí también los saduceos, porque no más de ellos que eran más, permítame la palabra, pues eran helenistas. Ellos querían copiarle todo al sistema griego por muchas cosas. Más los fariseos, saduceos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. ¿Qué es desechar, quitar, olvidar, no tomar en cuenta? ¿Qué? Los planes de Dios, la voluntad de Dios para con la humanidad y para con nosotros mismos. Dios tiene un designio para ti, Dios tiene un plan para ti, Dios quiere algo bueno, eterno, que tú puedes tomar.
Pero aquí dice, desecharon. Cuando el hombre oye la palabra de Dios y la desecha, está cayendo exactamente a esto. Está desechando el poder de Dios, está desechando la voluntad de Dios y tomando su propio camino. Y aunque a veces, como dice la palabra de Dios, hay caminos que al hombre le parecen rectos. No es que esto es lo correcto, esto es lo bueno, lo que seamos las opiniones. Mas su final es perdición. Hermanos, este plan divino, yo quiero que en esta hora cada uno de nosotros lo valoremos. Si usted ha recibido a Cristo Jesús, se ha arrepentido de sus pecados, ha cambiado su vida, se ha arrepentido de su antigua manera de vivir y está en este momento, no es por obra de la casualidad. En cierta ocasión le dijo Jesús a sus discípulos, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros. Y créanme, a veces eso pasa. ¿Cuántas veces usted no le ha predicado a un amigo, a un familiar, al papá, a la mamá, al hermano, de las cosas de Dios? Y usted es buen exponente de la palabra de Dios. Quizás usted se esmera que estudió en una escuela, que no sé. Pero usted es bueno para enseñar. Y ha tenido éxito en otras partes. Y le explica el plan de Dios y salvación. Y no entiende. Dijo aquel, no comprende. Mira, pero es que tu vida espiritual está en peligro, así, así. No. Porque el Señor no ha dado esa oportunidad de que abra su corazón. Es decir, así, el hombre lo cierra por primera vez, como en el caso del faraón en Egipto. Él cerró por primera vez, endureció su corazón y Dios posteriormente ya lo desechó. Hermanos, no hagamos eso con Dios. En cuanto nosotros tengamos la oportunidad, hablemos de la palabra de Dios, comuniquemos y esperemos que Dios tenga misericordia y abra nuestros corazones para poder entender. Porque las cosas del Espíritu son del Espíritu, mas las cosas de la carne son de la carne. Entonces, hermanos, conclusión, ¿qué quiero que entendamos en esta hora? Que usted ha sido bendecido al tener un bautismo que fue planeado por Dios desde el principio de la humanidad. Desde el principio fue avanzando este plan para que usted en este momento sea llamado hijo de Dios. Para que en este momento usted, a través del bautismo, como de la lectura que hizo nuestro hermano, seamos revestidos de Cristo y ese revestimiento nos dé la oportunidad de vivir, de pensar, de actuar como Cristo Jesús lo hubiera hecho. Hay unos jóvenes en una época en que decían, cuando andaban pues, a sus travesuras, y de repente un joven se pasaba con otro joven y el nombre del predicador era Juan. Y de repente decía algo fuerte y luego le decía, ¿dirías eso enfrente del hermano Juan? No, pues no. Pues hoy nosotros, digamos, ¿estamos revestidos de Cristo? ¿Haríamos eso? ¿Diríamos eso? ¿Pensaríamos eso en la presencia de Cristo? Porque de Él estamos revestidos a través del bautismo. Dios, en el cumplimiento de los tiempos, en el versículo nomás de Efesios capítulo 1, versículo 10, me pasó a mencionar algo importante y con esto termino, hermanos. Dice, de reunir todas las cosas en Cristo, o sea, todo lo mismo que habíamos comentado, así como el cumplimiento de los tiempos y en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Aquí lo quiero que resaltar eso, de lo que están en los cielos como los que están en la tierra. Son dos mundos que el Señor coordinó para que nosotros pudiéramos recibir el bautismo en la época y tiempo correcto. En el cumplimiento de los tiempos, así de lo que están en los cielos como lo que están en la tierra. Y esto es algo que todos entendemos cuando vemos por ahí en Efesios, que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades y el mundo espiritual que está hablando de maldad. Entonces nosotros, hoy hermanos, Dios colocó perfectamente las manecillas de lo espiritual y de lo terrenal para que Cristo viniera. Dijo Cristo Jesús, vio a Satanás descender como un rayo. Y muchas cosas que nos dan ciertas ventanitas para ver a lo espiritual, Jesús nos la dice. Quisiéramos más, ¿no? Pero hermanos, cuando ya estamos en la eternidad y le preguntamos, Señor, ¿qué quisiste decir con esto?
Entonces él nos va a explicar. Por lo pronto solamente quiero que se vea en su mente, usted está bendecido y totalmente agraciado por tener el bautismo que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Valórelo, cuídelo y no lo pierda. Dios le bendiga.